Aquella mañana, el cielo sobre Villa Esmeralda, un pequeño pueblo en el corazón del Quindío, se teñía de un gris suave y lechoso. Una neblina delgada, como el aliento de la montaña, cubría las colinas cafeteras en la distancia, y el canto de los gallos se respondía de patio en patio, tejiendo una sinfonía rural. En aquel pueblo suspendido en el tiempo, las casas de bareque todavía guardaban el rocío de la noche en sus ventanas de madera colorida. De las cocinas antiguas escapaba el aroma tinto recién colado y arepas de maíz puestas al fogón. Ese día era sagrado para la gran familia del difunto don Mateo Torres, pues se cumplía exactamente un año desde que él y su esposa, doña Inés, habían fallecido. En la vieja casona familiar, con sus paredes de guadua y sus balcones de macetas florecidas, una pequeña bandera blanca ondeaba en la entrada. Una larga mesa en la sala principal había sido dispuesta con esmero, cargada con platos de sancocho de gallina, bandejas de arroz, aguacate y un hogao espeso que perfumaba el ambiente. En el centro de la sala, varias veladoras ardían frente a un retrato de los padres ausentes. La atmósfera de la mañana era solemne, pero cálida. Alejandro Torres, el hijo mayor, se movía con una diligencia silenciosa, arreglando las ofrendas cerca de un pequeño altar donde reposaban las cenizas de sus padres. Era un hombre de 34 años, de cuerpo enjuto y piel curtida por el sol de los cafetales. Desde que su esposa, Isabel, había muerto por una enfermedad pulmonar 3 años atrás, Alejandro vivía solo en esa casa, un guardián de recuerdos y promesas. Su trabajo como ebanista no lo había hecho rico, pero le daba lo suficiente para sobrevivir y cuidar del legado familiar. Aquel día vestía una camisa blanca, algo gastada pero limpia, un pantalón oscuro y unas alpargatas. Sus manos temblaron ligeramente al encender una de las veladoras. Miró largamente el rostro severo pero amable de su padre en la fotografía y susurró en voz baja que había cumplido su promesa, cuidar la casa y la finca, esa tierra sagrada que había visto nacer a 5 generaciones de los Torres. Esperaba que este aniversario fuera la oportunidad de reunir a todos sus hermanos, especialmente a su hermana menor, Sofía, quien llevaba mucho tiempo sin volver al pueblo. Cerca de las 10 de la mañana, el sonido de un motor de carro se escuchó subiendo por el camino de tierra frente a la casa. Alejandro salió al corredor. A lo lejos, vio a Sofía bajar de un taxi junto a un niño de unos 7 años. El rostro de Sofía era hermoso, pero una tensión visible endurecía sus facciones. Desde que se había casado y se había ido a vivir a la jungla de cemento de Bogotá, rara vez regresaba. Su relación con su hermano se había enfriado hasta casi congelarse, todo por la disputa de la tierra heredada. Tío Ramiro, el hermano de su padre, un hombre ya anciano y encorvado, lo recibió con una sonrisa débil, intentando disolver la tensión con palabras de gratitud por ver a los 2 hijos de don Mateo reunidos de nuevo. Pero detrás de su sonrisa, una inquietud no expresada flotaba en el aire. La gente del pueblo sabía que la relación entre los 2 hermanos se había fracturado hacía un año, cuando Sofía envió una carta con un abogado exigiendo su parte de la finca familiar. El ambiente de ese mediodía, en realidad, era hermoso. Una brisa suave soplaba desde los cafetales, trayendo consigo el olor a tierra húmeda después de la llovizna de la madrugada. Los parientes llegaban uno por uno, portando flores y algo de comida para compartir. En el patio, se escuchaba la risa de los niños que corrían entre los árboles de mango. Todo parecía en paz, como si no hubiera ninguna señal de que aquel día se convertiría en el más oscuro de la historia de su familia. Cuando todos los invitados estuvieron sentados, tío Ramiro vio un rosario. Recitaba las avemarías con una voz cascada y temblorosa. Alejandro mantenía la cabeza gacha, con las manos entrelazadas sobre el pecho. Sofía, sentada al otro lado de la mesa, observaba el parpadeo de las veladoras, pero su mirada se desviaba de vez en cuando hacia una repisa de madera donde, dentro de un marco de vidrio, reposaba la escritura de la finca. Esa mirada fugaz no pasó desapercibida para Alejandro, pero intentó contenerse y mantenerse enfocado en la oración. Terminado el rezo, los invitados comenzaron a servirse la comida. Alejandro sonreía con rigidez mientras atendía a sus tíos y primos, mientras que Sofía parecía absorta en su teléfono móvil.
Algunas de las matronas del pueblo, como doña Elena, la vecina de toda la vida, los miraban con compasión. Le susurró a otra señora que los dos hijos de don Mateo en el fondo se querían mucho, pero que el orgullo y la distancia les habían hecho olvidar cómo hablarse con ternura. Cuando el reloj marcó casi las 11, todos estaban satisfechos. Algunos invitados comenzaron a despedirse. Alejandro se quedó de pie junto al altar, observando cómo una de las veladoras se consumía. Sofía se acercó. Su rostro era serio, su voz baja pero clara. Dijo que después de que todos se fueran, quería hablar sobre la finca. Alejandro la miró en silencio y luego respondió con un tono plano que ese no era el día para hablar de eso. Tío Ramiro, que todavía estaba sentado en una mecedora, los observaba con ansiedad. Sabía que una conversación así no terminaría bien. Pero antes de que pudiera intervenir, Sofía ya había caminado hacia la repisa y señalaba la escritura. Alejandro se acercó, intentando apartar la mano de su hermana. De repente, se escuchó el estrépito de una taza de café al caer y hacerse añicos contra el suelo de baldosas. Todos guardaron silencio. El viento, que antes era suave, ahora se sentía pesado. El olor a cera quemada se mezclaba con el aroma penetrante de la madera de cedro. Afuera, las nubes grises volvían a cernirse sobre el cafetal. Dentro de la casa, los dos hermanos estaban de pie, uno frente al otro, con los ojos enrojecidos. Alejandro dijo con voz temblorosa que esa tierra no le pertenecía a nadie, que era el lugar de descanso de su padre y su madre. Sofía replicó con un tono agudo que ella también era hija, que tenía el mismo derecho. Tío Ramiro intentó levantarse, pero sus rodillas flaquearon. Doña Elena, desde el corredor, miraba hacia adentro con el presentimiento de que algo terrible estaba a punto de suceder. Entre ellos, el retrato de don Mateo en la pared parecía mirarlos con una tristeza infinita, como si supiera que sus hijos estaban olvidando su último encargo. La última veladora se apagó lentamente, dejando una fina columna de humo que se enroscaba en el aire. Y fue en ese preciso instante cuando el día de paz en Villa Esmeralda comenzó a resquebrajarse. Una pequeña discusión estaba a punto de convertirse en una catástrofe que nadie sería capaz de detener. El sol de mediodía logró atravesar las nubes grises por un instante, proyectando una luz pálida sobre el patio de la casa de los Torres. El aire, húmedo desde la mañana, ahora se sentía denso y pesado. Dentro de la casa, las veladoras que aún ardían esparcían un aroma que debería haber sido reconfortante, pero que lentamente se convertía en el testigo mudo de la tensión que crecía entre los dos hermanos. Sofía permanecía de pie junto a la repisa de madera donde se guardaba la escritura de la finca familiar. Su rostro estaba encendido, conteniendo una marea de emociones. Alejandro miraba a su hermana sin decir una palabra. A su alrededor, algunos parientes seguían sentados, con expresiones incómodas. Tío Ramiro intentaba calmarlos con una voz suave, pidiéndoles que no discutieran en el día del aniversario. Sin embargo, su consejo no pudo apagar la ira que Sofía había guardado en su corazón durante mucho tiempo. Acusó a Alejandro de aferrarse a toda la herencia familiar con la excusa de la tradición. Se sentía tratada injustamente porque, como hija, también tenía derecho a una parte de esa tierra. Alejandro bajó la cabeza, su respiración era pesada. El recuerdo de las palabras de su padre resonaba en sus oídos: esta tierra debe ser cuidada para la oración y para nuestros ancestros. Intentó contenerse, pero cada palabra de Sofía era como echar leña al fuego que ardía en su pecho. Algunos invitados miraban con preocupación. Doña Elena, de pie cerca de la puerta del corredor, se mordía el labio. El aire dentro de la casa se volvió repentinamente sofocante. Afuera de la ventana, el cielo se nubló de nuevo. El viento trajo el aroma a tierra mojada. Alejandro dio un paso hacia ella. Su voz, ahora ronca, dijo con un tono débil que esa tierra no estaba en venta, porque era allí donde las oraciones por sus padres siempre vivirían. Sofía respondió con voz estridente que solo quería usar su parte para pagar la escuela de su hijo. La tensión se hizo insoportable. Tío Ramiro luchó por levantarse de su mecedora, pero sus rodillas no le respondieron.
Doña Elena observaba desde adentro con una angustia creciente. Un segundo después, la chispa de la emoción estalló. Alejandro miró el rostro endurecido de su hermana y, en un impulso ciego, su mano se levantó. El sonido de la bofetada resonó con una claridad brutal en medio del susurro del viento exterior. Sofía fue lanzada hacia atrás, y su cabeza golpeó con un ruido sordo y seco contra la pared de madera, justo al lado del altar. La habitación quedó en un silencio sepulcral. Todos estaban petrificados. Alejandro se quedó inmóvil, con los ojos desorbitados, como si no pudiera creer lo que acaba de hacer. Sofía yacía en el suelo, quieta, sus ojos cerrados. La sangre comenzó a brotar de la parte posterior de su cabeza, manchando la madera oscura. Doña Elena soltó un grito desgarrador, pidiendo ayuda. Tío Ramiro se acercó cojeando a Sofía y le sacudió los hombros, pero no hubo reacción. Alejandro cayó de rodillas junto a su hermana. Sus manos temblaban mientras intentaba presionar la herida en la cabeza de Sofía con un pañuelo. La llamaba por su nombre una y otra vez, con una voz rota, suplicándole que despertara. El hijo de Sofía, que había estado jugando en el patio, entró corriendo y al ver a su madre en el suelo, estalló en un llanto que resonó en la sala, ahora llena de pánico. Varios vecinos entraron corriendo al oír los gritos. Contemplaron la escena con rostros de horror. Alguien corrió inmediatamente a llamar a la ambulancia del pueblo. La lluvia comenzó a caer, golpeando con fuerza el techo de zinc. En cuestión de minutos, la camioneta del centro de salud llegó. 2 paramédicos entraron con una camilla. Levantaron el cuerpo inerte de Sofía con cuidado y lo sacaron de la casa. Alejandro caminaba detrás con pasos vacilantes, toda su ropa manchada de sangre. La sirena de la ambulancia rompió el silencio del pueblo mientras se alejaba por el camino descendente hacia el hospital de Salento. En el patio, el agua de lluvia comenzaba a formar pequeños charcos. El olor a cera quemada se mezclaba con el olor metálico de la sangre derramada en el suelo. Tío Ramiro miraba fijamente la pared, con los ojos vidriosos. Se agarraba al pecho mientras susurraba una oración, pidiendo perdón a Dios por lo que acababa de ocurrir. Poco después, 2 policías de la estación de Salento llegaron tras recibir la llamada de emergencia. Aseguraron la escena y calmaron a los vecinos. Se llevaron a Alejandro sin que lo pusiera resistencia. Solo mantenía la cabeza gacha y decía en voz baja que no había tenido la intención de hacerle daño a su hermana. Los policías lo subieron a la patrulla con cuidado. El cielo se oscureció aún más. La lluvia caía con más fuerza, produciendo un ruido atronador en el techo. Una cinta amarilla fue colocada alrededor del patio. Los aldeanos se quedaron al borde del camino. Algunos susurraban en voz baja, otros simplemente miraban al suelo. Villa Esmeralda, normalmente un remanso de paz, se había convertido en un lugar de silencio y desolación. Al atardecer, la noticia de que Sofía estaba en estado crítico se extendió de casa en casa. En la tienda de la esquina, varios ancianos hablaban en voz baja. Todavía no podían creer que Alejandro, conocido por ser un hombre amable y devoto, estuviera detenido por un acto de violencia contra su propia hermana. El llamado a la oración de la tarde sonó en medio del ruido de la lluvia. Alejandro estaba sentado en el asiento trasero de la patrulla. Su cabeza seguía inclinada. No había ira en su rostro, solo una profunda confusión y un arrepentimiento que lo consumía. En la vieja casa, la última veladora se había apagado por completo. Su humo se había disipado, llevándose consigo una tristeza inexpresable. El día que debía ser para recordar a los padres se había transformado en un día de luto para la familia Torres. Frente a la casa, tío Ramiro permanecía bajo la lluvia, mirando al cielo. Sus ojos estaban húmedos y sus labios temblaban. Susurró que quizás el alma de don Mateo estaba llorando al ver a sus hijos herirse mutuamente en un día que debería haber estado lleno de oraciones y paz. La lluvia en Villa Esmeralda no cesó hasta casi el anochecer. Las calles del pueblo seguían mojadas, reflejando las luces de los pocos vehículos que pasaban. En el patio de la casa de la familia Torres, la cinta amarilla todavía estaba allí,
ondeando lentamente con el viento. Los vecinos que habían estado observando desde la tarde comenzaron a regresar a sus casas, uno por uno, con rostros sombríos. No había risas, no había conversaciones. Todos sabían que ese día sería recordado durante mucho tiempo como el más oscuro de su pueblo. En la estación de policía de Salento, la sencilla sala de interrogatorios estaba tenuemente iluminada por una luz de neón parpadeante. Alejandro Torres estaba sentado en una silla de metal con las manos entrelazadas en el regazo. Su ropa, antes mojada, comenzaba a secarse, dejando manchas de un rojo oscuro en el pecho y las mangas. Su rostro estaba pálido, sus ojos hinchados, sus labios secos. Frente a él, un joven oficial preparaba unos documentos, mirándolo con una expresión de compasión. El capitán Diego Vargas, un oficial veterano responsable de la investigación, entró con paso tranquilo. Era conocido por ser un hombre paciente y cauteloso, especialmente en casos que involucraban a familias. Esa noche, su rostro parecía cansado, pero su mirada seguía siendo aguda. Se sentó frente a Alejandro y lo observó durante un largo rato antes de hablar. Le pidió que contara lo que realmente había sucedido en su casa esa tarde. Alejandro respiró hondo, su voz sonaba ronca, como si se hubiera quedado sin fuerzas. Explicó que ese día era el primer aniversario de la muerte de sus padres. Había preparado todo desde la mañana. Solo quería que su familia se reuniera y rezara junta. Pero cuando Sofía llegó, la conversación derivó en una discusión sobre la finca. Alejandro admitió que había intentado controlarse, pero cuando Sofía siguió hablando en un tono airado, perdió el control y la bofeteó. Nunca imaginó que esa bofetada terminaría en tragedia. El capitán Vargas escuchó con calma. No lo interrumpió ni una sola vez. Cuando Alejandro terminó, escribió algo en su libreta. Luego preguntó, ¿alguna vez tuvo malas intenciones hacia su hermana? Alejandro negó con la cabeza lentamente. Miró al suelo y dijo que amaba a su hermana, que nunca podría perdonarse a sí mismo si algo le sucedía. Fuera de la habitación, se escuchó la voz de otro oficial recibiendo un informe del hospital por radio. El capitán Vargas se levantó y salió. En el estrecho pasillo, el aire nocturno se mezclaba con el olor a tinto y papel húmedo. El oficial que acababa de llegar le informó que el estado de Sofía Torres era extremadamente crítico y que los médicos seguían luchando por salvarla. El rostro de Vargas se tensó. Ordenó que un equipo forense se dirigiera de inmediato a la casa de la familia Torres para asegurar cualquier evidencia que pudiera haber quedado. Mientras tanto, en el hospital, los médicos y enfermeras trabajaban sin descanso. La hemorragia de la herida en la cabeza de Sofía no cesaba. Su hijo pequeño dormía en una silla de la sala de espera, abrazado por uno de los parientes que lo acompañaba. Tío Ramiro estaba sentado en un rincón con la cabeza gacha. No dejaba de rezar, esperando un milagro. Pero cerca de la medianoche, un médico salió con el rostro sombrío. Dijo que Sofía no había podido sobrevivir. La noticia llegó rápidamente a la estación de policía. El capitán Vargas permaneció en silencio durante unos momentos al escuchar el informe. Luego miró por la ventana hacia las colinas que apenas se distinguían bajo la luz de la luna. Sabía que este caso no era solo sobre la ley, sino también sobre corazones humanos destrozados por el arrepentimiento. Regresó a la sala de interrogatorios. Alejandro seguía sentado en el mismo lugar. Al enterarse de que su hermana había muerto, su cuerpo comenzó a temblar violentamente. Se cubrió el rostro con ambas manos. Su voz se quebró en un sollozo ahogado, suplicando que el tiempo pudiera retroceder. Los oficiales en la sala no supieron qué decir. Varios de ellos bajaron la mirada, compartiendo el silencio y el dolor. El capitán Vargas ordenó que llevaran a Alejandro a una celda de detención temporal. Antes de irse, Alejandro vio una pequeña foto del hijo de Sofía que se había caído sobre la mesa. Dijo en voz baja que no pretendía ser un hombre malo, que solo había sido demasiado débil para contener su ira. Fuera de la estación, la lluvia comenzó a caer de nuevo, esta vez una llovizna ligera. El capitán Vargas miró al cielo y suspiró profundamente.
Sabía que esa noche era solo el comienzo de una larga investigación que abriría viejas heridas en esa familia. Escribió en su libreta que este caso debía manejarse con cuidado, porque involucraba lazos de sangre y el honor familiar. En Villa Esmeralda, la vieja casa de la familia Torres estaba ahora a oscuras. Las veladoras que habían ardido durante el día se habían consumido por completo. Solo se escuchaba el goteo del agua desde el techo, resonando en el suelo de baldosas. En un rincón de la sala, el retrato de los padres de Alejandro seguía colgado en la pared. Sus miradas en la foto parecían melancólicas bajo la luz intermitente de los relámpagos lejanos. El hijo de Sofía, todavía dormido en el hospital, soñaba con su madre sonriendo en un campo de café. Un sueño tranquilo. Como si Dios todavía quisiera darle un poco de paz antes de que supiera la amarga verdad. Al mismo tiempo, Alejandro estaba sentado en silencio en una pequeña celda. Miraba al suelo sin parpadear. Mientras tanto, en su corazón, solo una frase resonaba una y otra vez: si ese día hubiera elegido el silencio, nada de esto habría sucedido. La noche en Villa Esmeralda terminó con un largo y pesado silencio. El croar de las ranas desde el pantano detrás del pueblo sonaba débilmente, como si también estuvieran de luto por la pérdida. No había estrellas en el cielo esa noche. Solo una fina niebla que envolvía todo el pueblo con una tristeza inexpresable. La mañana en Villa Esmeralda se sintió más silenciosa que de costumbre. Nubes grises todavía cubrían el sol, y el aire húmedo arrastraba el olor a tierra mezclado con el de las veladoras ya frías. En la vieja casa de la familia Torres, la cinta amarilla que se había colocado la noche anterior todavía ondeaba frente a la entrada. Los vecinos que pasaban bajaban la cabeza en silencio, nadie se atrevía a acercarse. La casa ya no era un lugar para conmemorar a los difuntos, sino la escena de una investigación sobre una tragedia que desgarraba el corazón. Alrededor de las 8 de la mañana, 2 vehículos se detuvieron frente a la casa. El equipo forense de la policía de Armenia descendió, cargando su equipo. El capitán Diego Vargas llegó con ellos, acompañado por un joven investigador llamado Teniente Morales. Se pusieron guantes y cubiertas para los zapatos. Sus pasos resonaban en el suelo de madera aún húmedo. El aroma de las veladoras y los restos de comida de la víspera todavía se percibía débilmente. El capitán Vargas examinó la habitación. Las paredes de madera de cedro, de un marrón oscuro, parecían opacas bajo la tenue luz que entraba por la ventana. Sobre el altar, el retrato de don Mateo y su esposa todavía estaba en su lugar. Las velas frente a él se habían consumido por completo, dejando una mancha negra en los candelabros de metal. En el suelo, cerca de la pared oeste, se veía una mancha rojiza ya seca. El equipo forense comenzó a fotografiar y marcar cada punto. El teniente Morales se agachó cerca de la mancha. Observó una pequeña grieta en la parte inferior de la pared. Había una marca de impacto redonda, del tamaño de la palma de una mano. En el centro, todavía se veía un resto de color oscuro. Anotó las dimensiones y la posición de la marca, luego tomó una pequeña muestra para analizarla. También encontró un cabello largo pegado en una esquina del suelo y lo guardó en una bolsa de evidencia. El capitán Vargas caminó lentamente hacia el altar. Notó una silla de madera volcada no muy lejos de allí. Una de sus patas estaba rota, como si hubiera caído con gran fuerza. Debajo de la mesa, encontraron pequeños fragmentos de vidrio, probablemente de la taza que se rompió durante el incidente. Cada objeto fue fotografiado y etiquetado con un número. Afuera, varios vecinos observaban en silencio desde el borde del camino. Doña Elena se abrazaba fuertemente a su chal. Su rostro todavía estaba pálido. Cuando uno de los oficiales se acercó para interrogarla, habló en voz baja. Dijo que ayer por la tarde todo había transcurrido en paz hasta que Sofía y Alejandro comenzaron a hablar de la finca familiar. Sus voces se habían elevado, pero nadie esperaba que terminara en tragedia. Tío Ramiro llegó alrededor de las 9. Caminaba lentamente, apoyado en un bastón. Su rostro parecía aún más viejo que la noche anterior. El capitán Vargas lo saludó con respeto.
Le pidió a tío Ramiro que explicara la posición de todos durante el incidente. Con voz temblorosa, tío Ramiro señaló la mesa donde Sofía estaba de pie y la posición de Alejandro antes de acercarse. Su mano tembló al señalar la pared donde la cabeza de Sofía había golpeado. El capitán Vargas escuchó atentamente. Cada detalle fue anotado. Luego le pidió al equipo forense que midiera la distancia entre el lugar donde estaba Alejandro y donde cayó Sofía. La medición indicó una distancia de aproximadamente 1,20 metros. A partir de la altura y el ángulo del impacto, se estimó que la cabeza de Sofía había golpeado la pared con una fuerza considerable. Durante todo el proceso, la casa permaneció en silencio. Solo se escuchaba el sonido del equipo forense y el rasgueo del lápiz sobre el papel. Afuera, el cielo se despejaba. La luz del sol se filtraba entre las hojas de un árbol de guayaba en el patio, proyectando sombras danzantes en el suelo de la casa. Pero nadie sentía calor. Todos los presentes parecían llevar la misma carga de dolor. Después de casi 2 horas de trabajo, el equipo forense encontró un pequeño trozo de tela debajo del altar. Era un pañuelo blanco, endurecido por la sangre seca. Uno de los oficiales se lo entregó al capitán Vargas. Observó el objeto durante un largo rato y luego dijo en voz baja que probablemente era el pañuelo que Alejandro usó para presionar la herida de su hermana. Antes de abandonar el lugar, el capitán Vargas se detuvo en el centro de la habitación. Miró el retrato de don Mateo en la pared y suspiró. En su corazón, rezó para que las almas de los 2 padres descansaran en paz, a pesar de que su hogar se había convertido en un lugar de investigación. Cerró su libreta y le dijo a su equipo que la investigación no debía detenerse solo en las pruebas, sino que debía comprender por qué 2 hermanos que se amaban podían caer en una tragedia como esta. Esa tarde, las pruebas fueron llevadas al laboratorio. La pared con la marca del impacto fue fotografiada desde varios ángulos. Cada detalle fue medido con precisión para que no hubiera errores en la futura reconstrucción. La casa fue cerrada temporalmente. Tío Ramiro se quedó frente a la cerca, mirando la casa durante un largo rato. Sus ojos estaban vidriosos. Dijo en voz baja que la casa que una vez estuvo llena de risas ahora solo albergaba silencio y culpa. Al anochecer, el cielo de Villa Esmeralda se tiñó de rojo. Los pájaros regresaban a sus nidos. El capitán Vargas se sentó en su vehículo oficial, revisando las notas del día. Escribió que la evidencia física apoyaba la conclusión preliminar de que la muerte de Sofía Torres fue causada por un traumatismo craneal al caer contra la pared después de ser abofeteada. Sin embargo, también agregó una nota personal, que detrás de ese hecho había una historia sobre la familia, sobre el afecto que se convirtió en herida por las palabras y el ego. El vehículo se alejó lentamente del pueblo. Desde la ventanilla trasera, la cinta amarilla frente a la casa todavía era visible, ondeando en la brisa. Dentro del coche no había más sonido que el zumbido del motor. El capitán Vargas cerró su libreta y miró el cielo del atardecer que comenzaba a oscurecerse. En su corazón, sabía que el viaje para encontrar la verdad apenas había comenzado. Esa noche, el aire en la estación de policía de Salento se sentía pesado. Acababa de dejar de llover, y un olor a tierra húmeda entraba por la pequeña ventana de la sala de interrogatorios. Alejandro Torres estaba sentado en la silla de metal, con ambas manos entrelazadas sobre la mesa. Frente a él, una taza de tinto se había enfriado. Sus ojos, vacíos, miraban fijamente la pared, como buscando algo invisible. Afuera de la habitación, las voces de los oficiales se escuchaban débilmente. Toda la actividad de esa noche parecía moverse a un ritmo lánguido. El capitán Diego Vargas entró en la sala con paso tranquilo. Llevaba una carpeta con los resultados preliminares de la investigación y el informe del equipo forense. Su rostro era serio pero no severo. Se sentó frente a Alejandro, dejó la carpeta sobre la mesa y luego miró al hombre con una profundidad que iba más allá de lo profesional. No hizo preguntas de inmediato. Dejó que el silencio envolviera la habitación. Después de varios minutos, finalmente habló con una voz suave, diciendo que ya sabían todo lo que había sucedido en la casa ayer, pero que querían escucharlo directamente de él para que todo quedara claro.
Alejandro bajó la cabeza, sus labios temblaron cuando intentó hablar. Su voz salió ronca, como si cada palabra fuera un esfuerzo inmenso. Dijo que ese día no tenía intención de herir a nadie. Solo quería proteger el encargo de su padre de mantener unida la tierra familiar. Admitió que había intentado contenerse desde la mañana, pero cuando Sofía se enfureció y lo acusó de ser egoísta, su corazón ardió. Se sintió un fracaso como hermano mayor y como guardián del buen nombre de la familia. El capitán Vargas escuchó sin interrumpir. Observó cada movimiento de las manos temblorosas de Alejandro, cada respiración pesada. Alejandro continuó su relato, diciendo que todavía podía recordar claramente cómo Sofía cayó después de que la abofeteó. Escuchó el sonido de su cabeza golpeando la pared. Después de eso, el mundo pareció detenerse. Corrió hacia su hermana, llamándola por su nombre, pero Sofía no respondió. Intentó detener la sangre, pero no pudo. Las lágrimas de Alejandro cayeron sobre la mesa. Dijo que rogaba por perdón a cada instante, que si pudiera, cambiaría su lugar con el de Sofía. Se arrepentía de cada palabra que había dicho esa tarde. El capitán Vargas luego preguntó sobre su relación con Sofía antes del incidente. Alejandro explicó que después de casarse, Sofía rara vez volvía a casa. Solo enviaba mensajes cuando se trataba de asuntos de dinero. Pero en el fondo de su corazón, Alejandro todavía quería a su hermana. Incluso le había enviado dinero una vez cuando Sofía tuvo dificultades para pagar las facturas del hospital de su hijo. Vargas tomó algunas notas. Miró a Alejandro y luego preguntó si su padre había dejado un testamento. Alejandro negó con la cabeza lentamente. Dijo que su padre solo había dado instrucciones verbales de no vender la tierra porque allí estaban las tumbas de la familia. Alejandro sentía la responsabilidad moral de obedecer ese deseo y temía que si la tierra se vendía, su familia ya no tendría un lugar para reunirse y rezar. El silencio volvió a llenar la habitación. Afuera, se escuchó el sonido de un oficial enrollando un cable. El capitán Vargas miró el informe forense en su mano y luego dijo que la evidencia indicaba que la muerte de Sofía fue causada por un traumatismo craneal debido a la caída, no por un objeto contundente o violencia repetida. Dijo que entendían que Alejandro no tenía la intención de matar, pero que la ley debía seguir su curso. Alejandro asintió lentamente. No lo negó. Solo dijo que estaba dispuesto a aceptar cualquier castigo, siempre y cuando el alma de su hermana pudiera descansar en paz. Pidió que le dieran la oportunidad de encender una veladora y rezar por Sofía antes de ser trasladado a la prisión. El capitán Vargas lo miró durante un largo rato. En su rostro se reflejaba una profunda tristeza, no solo por su deber, sino porque sabía que detrás de ese acto equivocado había un corazón destrozado por el remordimiento. Luego llamó a un oficial y pidió que se cumpliera la petición de Alejandro. Unos minutos después, un policía trajo una pequeña veladora de la sala de pruebas. Alejandro la encendió con manos temblorosas. El humo subió lentamente, formando una delgada línea en el aire. Cerró los ojos y susurró una oración por su hermana. La habitación quedó en silencio. Solo se escuchaba el crepitar de la llama. Después de un momento, Alejandro abrió los ojos y dijo que esa oración era lo único que podía darle ahora. El capitán Vargas se levantó, cerró la carpeta y dijo que el interrogatorio de esa noche había terminado y que Alejandro sería trasladado a una celda temporal. Antes de salir, Alejandro miró al capitán Vargas y dijo en voz baja que no sabía cuánto tiempo tardaría en perdonarse a sí mismo, pero que intentaría afrontarlo todo con paciencia. Mientras lo llevaban a la celda, el pasillo de la estación estaba desierto. Una luz amarilla colgaba del techo, proyectando largas sombras en el suelo. A lo lejos, se escuchaba el llamado a la oración de la noche desde la iglesia del pueblo. Alejandro se detuvo un momento, miró hacia una pequeña ventana y luego susurró que quizás Dios todavía le estaba dando tiempo para enmendar su error. Afuera, el capitán Vargas estaba de pie en el porche de la estación. La lluvia volvía a caer suavemente. Miró el cielo oscuro y rezó en silencio para que cada ser humano aprendiera a controlar su ira antes de que ésta lo arrebatara todo. Escribió la última nota de esa noche,
que este caso no era simplemente un asunto legal, sino una gran lección sobre la familia, el amor y la pérdida que nace de la lengua y las manos. A la mañana siguiente en la estación de policía de Salento, el aire todavía estaba húmedo y el cielo era de un gris claro. En el patio delantero, varios vecinos de Villa Esmeralda ya habían llegado, citados por la policía para dar su testimonio. Sus rostros parecían sombríos. Algunos todavía no podían creer que los eventos en la casa de la familia Torres fueran reales. Entre ellos estaban tío Ramiro, doña Elena y dos vecinos cercanos que habían estado en la casa el día del incidente. El capitán Diego Vargas estaba sentado en la sala principal de interrogatorios. Sobre su mesa había una pila de expedientes y una simple grabadora. Comenzó llamando al primer testigo, tío Ramiro. El anciano entró lentamente, apoyado en su bastón. Su rostro se veía agotado, sus ojos hinchados por la falta de sueño. Se sentó con cuidado en la silla y miró la mesa, sin atreverse a mirar directamente al investigador. Con voz quedada, tío Ramiro comenzó a hablar. Dijo que desde la mañana el ambiente en la casa había sido en realidad muy pacífico. Toda la familia se había reunido para el aniversario. La comida estaba servida y todos parecían llevarse bien. Sin embargo, después de las oraciones, Sofía se acercó a Alejandro y le pidió hablar sobre la finca. Alejandro se negó, argumentando que no era el momento adecuado para discutir asuntos de herencia. A partir de ahí, comenzaron las palabras duras. Tío Ramiro hizo una pausa, respirando hondo. Dijo que al principio Alejandro había permanecido tranquilo, pero después de que Sofía hablara en voz alta y mencionara cosas hirientes, el rostro de Alejandro se enrojeció. Se levantó y miró a su hermana durante un largo rato. En un instante, su mano se alzó y abofeteó a Sofía. El sonido de la abofetada fue muy claro. Sofía cayó hacia atrás y no se movió más. El ambiente se volvió caótico al instante. Todos gritaron y corrieron a su lado. El capitán Vargas anotó cada detalle. Luego preguntó si antes del incidente Alejandro había bebido alcohol o estaba enfadado por alguna otra razón. Tío Ramiro negó con la cabeza lentamente. Explicó que Alejandro nunca bebía y que durante el evento apenas había hablado. Terminó su relato con una frase susurrada, diciendo que lamentaba no haberse levantado e intervenido antes de que fuera demasiado tarde. Después de que tío Ramiro saliera, llamaron a doña Elena. La mujer de mediana edad apretaba el borde de su chal en sus manos todo el tiempo. Sus ojos estaban rojos, su voz temblaba cuando comenzó a hablar. Explicó que estaba en el corredor de la casa cuando escuchó la discusión en la sala principal. Vio a Alejandro de pie, con el rostro tenso, mientras Sofía lo miraba con enfado. Luego ocurrió la bofetada. Doña Elena dijo que después de eso, Alejandro gritó y abrazó a Sofía, intentando detener la sangre con un pañuelo. No vio ninguna señal de que Alejandro quisiera hacerle más daño. El capitán Vargas asintió. Sabía que doña Elena era una de las personas más cercanas a la familia. Luego preguntó, ¿cómo era su relación antes? Doña Elena dijo que desde niños, los dos hermanos eran muy unidos. Alejandro siempre había cuidado de Sofía como si fuera su propia hija. Pero desde que Sofía se casó y se mudó a Bogotá, su relación se había distanciado por la falta de contacto. También añadió que Alejandro a menudo le contaba que extrañaba a su hermana, pero que no sabía cómo arreglar su relación. Después de doña Elena, el siguiente testigo fue el señor Julio, un vecino cuya casa estaba justo al lado de la familia Torres. Dijo que escuchó gritos desde dentro de la casa alrededor de las 11 de la mañana. Cuando entró, vio a Alejandro abrazando el cuerpo de Sofía mientras lloraba. Había sangre en el suelo cerca de la pared. Fue él quien corrió a llamar a la ambulancia. Según él, todo sucedió muy rápido, en cuestión de segundos. El capitán Vargas cerró su libreta y miró a los testigos sentados en la sala de espera. Todos sus rostros reflejaban la misma tristeza. Sabía que no había mentiras en sus palabras. Todas las declaraciones apuntaban a una cosa: el incidente ocurrió por un estallido de emociones, no por odio. Sin embargo, la ley aún exigía claridad.
Luego se levantó y le dijo a un joven oficial que escribiera un informe completo de cada testigo interrogado. La tarde se acercaba cuando terminaron los interrogatorios. La oficina quedó en silencio. El capitán Vargas salió al patio. Al ver que el cielo comenzaba a teñirse de naranja, recordó las palabras de doña Elena sobre la nostalgia no expresada entre los dos hermanos. En su corazón, murmuró que a veces las heridas más profundas nacen del amor que nunca se llegó a expresar. En la casa de la familia Torres, algunos parientes que habían venido a rezar encendieron de nuevo las veladoras. El aroma fragante volvió a llenar el aire, pero esta vez ya no traía calma, sino una sensación de pérdida. En la pared donde Sofía se golpeó, todavía se veía la mancha oscura que no habían podido limpiar. Tío Ramiro se sentó en una silla de guadua en el corredor, mirando el cielo del atardecer, y susurró para sí mismo que cada familia tiene sus pruebas y que ellos habían perdido porque no supieron escucharse mutuamente. En la estación de policía de Salento, el expediente con los testimonios de esa noche fue entregado al capitán Vargas. Escribió una nota final diciendo que todos los testigos habían declarado con honestidad y consistencia. Solo había una conclusión: la tragedia en Villa Esmeralda no nació del odio, sino de un malentendido que creció hasta convertirse en una tormenta en un abrir y cerrar de ojos. Cerró el libro lentamente y miró por la ventana. El cielo nocturno comenzaba a caer. El viento traía el sonido de las campanas de la iglesia desde la distancia. Y en el corazón de todos los involucrados, solo quedaba un sentimiento: el arrepentimiento. Esa noche, el capitán Vargas estaba sentado en su oficina, iluminada por una pequeña lámpara de escritorio. Afuera, la lluvia volvía a caer suavemente, creando un sonido rítmico en el techo de zinc. Sobre su mesa había varias hojas con notas de los interrogatorios de los testigos y el informe forense. Sin embargo, sus pensamientos no estaban en los números ni en las pruebas, sino en una pregunta que lo seguía atormentando: ¿por qué dos hermanos que una vez se quisieron tanto pudieron convertirse en adversarios en un día que debería haber estado lleno de oraciones? Reabrió el expediente de la familia del difunto don Mateo Torres. Allí estaba escrito que don Mateo había sido un catequista respetado en Villa Esmeralda, conocido por su sabiduría y su disciplina en el mantenimiento de las tradiciones. Su esposa, Inés, era una mujer amable que amaba cultivar jazmines en el patio de su casa. Vivían modestamente con sus dos hijos, Alejandro y Sofía. Según los testimonios de los vecinos, durante su infancia, Alejandro y Sofía eran casi inseparables. Iban juntos a la escuela, cosechaban café juntos y cada tarde se sentaban en el corredor ayudando a su madre con las flores. Pero todo cambió después de que Sofía se casara joven con un hombre de Bogotá. A partir de entonces, la distancia física y emocional se fue creando lentamente. Sofía rara vez volvía, mientras que Alejandro se quedó en el pueblo cuidando de sus padres, que envejecían. El capitán Vargas suspiró profundamente. Sabía que historias como esta no eran nuevas. En muchas familias, la herencia a menudo se convierte en el detonante de viejas heridas. Escribió una pequeña nota al margen de su expediente: las disputas por herencias a menudo no son sobre el valor, sino sobre los sentimientos. A la mañana siguiente, Vargas decidió visitar la casa de la familia Torres una vez más. Fue acompañado por el teniente Morales, el joven investigador que lo había estado ayudando. El cielo matutino era gris, la niebla todavía cubría los campos. La casa parecía silenciosa, solo se escuchaba el canto de los gallos y el susurro del viento. Tío Ramiro los recibió en la entrada. Su rostro parecía más tranquilo, aunque la tristeza no había desaparecido. Vargas le pidió que le contara más sobre el pasado de la familia. El anciano asintió lentamente y los invitó a sentarse en el corredor que daba al jardín trasero. Con voz ronca, tío Ramiro comenzó a hablar. Dijo que don Mateo amaba mucho a sus dos hijos, pero que también era estricto en sus principios. Creía que la tierra heredada era un encargo de los antepasados que debía ser protegido para las futuras generaciones. A menudo decía que esa tierra era el lugar donde las oraciones debían seguir viviendo. Nunca escribió un testamento porque confiaba en que sus dos hijos lo entenderían. Pero después de su muerte,
esa confianza se convirtió en una fuente de conflicto. Tío Ramiro miró a lo lejos, hacia el jardín trasero. Dijo que Sofía en realidad no era una persona codiciosa, solo estaba pasando por dificultades económicas. Su esposo había perdido su trabajo y su hijo necesitaba dinero para la escuela. Ella no solo vino a exigir su parte, sino que también esperaba poder hablar con su hermano en paz. Pero las circunstancias en la casa ese día hicieron que todo saliera mal. El capitán Vargas escuchó sin interrumpir. El viento soplaba suavemente, trayendo el aroma a tierra húmeda. En una esquina del patio, los jazmines que Inés había plantado todavía crecían, aunque muchas de sus hojas estaban amarillas. Vargas miró las flores y pensó que quizás allí se escondía el secreto de esa casa, entre los recuerdos olvidados. Morales preguntó con cautela si la familia había ocultado algo, como una carta o un último mensaje de don Mateo. Tío Ramiro negó con la cabeza, pero luego pareció recordar algo. Dijo que unos meses antes de morir, don Mateo había escrito algo en el devocionario que solía usar en la pequeña capilla detrás de la casa. Ese libro no había sido encontrado desde que la casa fue renovada. Esas palabras hicieron que el capitán Vargas se quedara en silencio. Pidió permiso para ver la capilla. Tío Ramiro asintió y los guió hacia la parte trasera. La capilla era pequeña, con paredes de madera y un techo de tejas viejas. Dentro solo había un tapete de oración gastado, una estantería de madera con algunos libros religiosos y una vieja foto de don Mateo en su juventud. Morales examinó la estantería con cuidado. Detrás de una pila de libros antiguos, encontró un pequeño libro con una cubierta de cuero marrón. Sus páginas estaban amarillentas y polvorientas. En la portada, escrito a mano por don Mateo, decía, notas de oración y mensajes de vida. El capitán Vargas lo abrió lentamente. En la última página, había un texto simple escrito con tinta desvaída. Decía que la tierra familiar no debía venderse, pero tampoco debía ser motivo de disputa. Don Mateo escribió que la tierra solo podía ser cuidada con amor y el acuerdo de sus dos hijos. Si en algún momento surgía un conflicto entre ellos, la tierra debía ser donada para el bien de la comunidad, para que no se convirtiera en una fuente de pecado para sus descendientes. El capitán Vargas cerró el libro con cuidado. Miró a tío Ramiro y dijo en voz baja que quizás si este escrito se hubiera leído antes, la tragedia nunca habría ocurrido. Tío Ramiro bajó la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas. Esa tarde, Vargas regresó a la oficina con la mente apesadumbrada. Escribió un informe adicional concluyendo que la raíz de los acontecimientos en Villa Esmeralda no era el odio, sino la ignorancia. El mensaje de un padre, que debería haber sido un puente, se había perdido en el tiempo. Escribió una última frase en su informe: toda familia que pierde la comunicación, lentamente perderá el amor. Y de ese amor perdido nacen heridas que ninguna ley puede curar. La noche cayó lentamente. Villa Esmeralda volvió a quedar en silencio. Solo se escuchaba el canto de los grillos desde el jardín trasero. En la casa de don Mateo, los jazmines se mecían suavemente con la brisa. Su fragancia era la misma de siempre, como si quisiera recordar a todos que detrás del dolor siempre hay recuerdos que no deben ser olvidados. La mañana en Armenia era fresca, con una fina niebla cubriendo los cafetales. El capitán Vargas estaba sentado en su pequeña oficina, leyendo un informe adicional de Morales. El documento resumía la vida de Alejandro Torres desde su juventud. Vargas leía lentamente, como si cada frase revelara otra capa de una historia no contada. Alejandro nació y creció en Villa Esmeralda, el mayor de 2 hermanos. Era conocido por ser un joven tranquilo pero trabajador. Desde niño, ayudaba a su padre en la finca y a su madre a preparar los ramos de jazmín que vendían en el mercado. Sus compañeros de escuela lo recordaban como un estudiante que nunca se metía en peleas. A menudo volvía a casa temprano para ayudar a su madre, en lugar de jugar en el río como los otros niños. Después de terminar la secundaria, Alejandro no continuó su educación en la ciudad. Eligió quedarse en el pueblo porque sentía que sus padres ya eran mayores y necesitaban ayuda. Se convirtió en ebanista, reparando muebles y haciendo puertas y mesas por encargo para los vecinos.
También era conocido por su devoción religiosa, rara vez faltaba a la misa en la capilla. Muchos vecinos decían que Alejandro era una persona de buen corazón. Cuando la casa del señor Julio se derrumbó por un vendaval, Alejandro llegó con sus herramientas y ayudó a repararlas sin que se lo pidieran. También participaba a menudo en las jornadas comunitarias para limpiar el cementerio del pueblo antes de Semana Santa. Nadie hubiera imaginado que un hombre tan bueno estaría involucrado en un caso como este. El capitán Vargas leyó otra parte del informe. Decía que cuando su madre enfermó hace años, Alejandro la cuidó todas las noches. Incluso rechazó una oferta de trabajo en la ciudad para poder quedarse en casa. Después de la muerte de su madre, Alejandro se volvió aún más introvertido. No se casó, quizás porque sentía que todavía tenía la responsabilidad de cuidar la casa y las tumbas de la familia. Mientras tanto, Sofía vivía en Bogotá con su esposo, que trabajaba como conductor. No eran ricos, pero se las arreglaban. La relación entre los hermanos comenzó a deteriorarse después de la muerte de su padre. Según testimonios de algunos parientes, Sofía se sentía triste por no haber podido volver a casa cuando su padre falleció. Llevaba una gran culpa, y ese sentimiento se transformó en una actitud dura cada vez que hablaba de la finca familiar. El capitán Vargas cerró el expediente y miró por la ventana. Se dijo a sí mismo que a veces incluso las personas más amables pueden volverse frágiles cuando están agobiadas por la responsabilidad y una larga tristeza. Para entender más, Vargas decidió hablar con algunos vecinos que conocían a Alejandro desde hacía mucho tiempo. Caminó hasta la casa del señor Julio, al final del pueblo. El hombre estaba sentado en un banco de guadua, desgranando maíz. Cuando vio a Vargas, asintió respetuosamente y lo invitó a entrar. Con voz suave, Vargas le preguntó sobre la juventud de Alejandro. El señor Julio sonrió con amargura. Dijo que Alejandro era un joven demasiado bueno para una vida tan dura como la que le había tocado. Desde la muerte de su padre, Alejandro apenas salía por la noche. Solo trabajaba, rezaba y dormía. A veces se sentaba en el corredor de su casa, mirando el camino mientras leía sus oraciones. Una vez le dijo a Julio que lo que más temía era avergonzar a las almas de sus padres. Esas palabras hicieron que Vargas se quedara en silencio. Anotó algo en su libreta. Cuando estaba a punto de irse, Julio dijo que antes del incidente, Alejandro había ido a hablar con él. Le contó que Sofía quería vender una parte de la tierra. Alejandro parecía angustiado. Dijo que no estaba enojado con su hermana, solo temía que si la tierra cambiaba de manos, su familia no tendría un lugar para reunirse en los días de oración. Julio le había dado una palmada en el hombro en ese momento, diciéndole que tuviera paciencia. Pero tal vez, dijo Julio, Alejandro guardó esa carga en su corazón durante demasiado tiempo sin saber cómo liberarla. Al atardecer, Vargas se detuvo al borde de un cafetal que se extendía detrás de la casa de la familia Torres. A lo lejos, vio la casa solitaria, rodeada de árboles de guayaba y jazmines que comenzaban a marchitarse. Imaginó los días de Alejandro antes de la tragedia, trabajando en su pequeño taller, alimentando a las gallinas y luego encendiendo una veladora en el altar cada tarde. Su vida era simple, llena de tranquilidad. Hasta que un día todo cambió por una sola bofetada. Morales llegó con los resultados de las entrevistas de la alcaldía del pueblo. Informó que no había registros de violaciones o problemas legales que involucraran a Alejandro. De hecho, en 2019 había recibido un pequeño reconocimiento del alcalde por ayudar en la evacuación de los residentes durante una inundación. El capitán Vargas sonrió levemente al escuchar eso. Caminaron de regreso al vehículo oficial. El cielo del atardecer era de un naranja pálido. A lo lejos, se escuchaba el llamado a la oración desde la vieja capilla construida por don Mateo décadas atrás. Vargas se detuvo un momento, miró hacia la capilla y susurró para sí mismo que quizás Alejandro era solo una víctima de un silencio demasiado largo. En sus notas de esa noche, Vargas escribió que la vida de Alejandro Torres era un retrato de un hombre que cargaba con una responsabilidad demasiado grande para sí mismo. Perdió a sus padres, perdió la paz y, finalmente, perdió el control.
Escribió una última frase antes de cerrar su libreta: dentro de cada gran error siempre se esconde una pequeña vida que una vez estuvo llena de bondad. Y eso es lo que hace que una tragedia se sienta tan dolorosa. La noche cayó lentamente sobre Villa Esmeralda. El viento soplaba, trayendo el canto de los grillos y el aroma a jazmín del patio de la vieja casa. El retrato de la familia Torres en la pared de la capilla todavía estaba allí, sonriendo en silencio a la habitación vacía debajo. Detrás de esa sonrisa se escondía la historia de dos hijos que una vez se quisieron y de un hombre que ahora debía aprender a aceptar que la bondad del pasado no siempre puede borrar los errores del presente. El cielo de Villa Esmeralda esa mañana parecía sombrío. Nubes grises colgaban bajas sobre las colinas, y el viento traía un aroma húmedo de los cafetales recién regados por la lluvia de la noche anterior. Frente a la casa de la familia Torres, una fila de vehículos policiales estaba estacionada. La cinta amarilla fue colocada de nuevo en la cerca de guadua, ya algo deteriorada. Los vecinos observaban desde lejos, algunos susurrando en voz baja, otros simplemente mirando con rostros tensos. Sabían que ese día la policía llevaría a cabo la reconstrucción de los hechos, repitiendo cada paso de la tragedia que había destrozado el corazón de todo el pueblo. El capitán Diego Vargas estaba de pie en el corredor de la casa, revisando los expedientes en su mano. A su lado estaba Morales, que llevaba una cámara y un plano de la distribución de la habitación. El aire frío de la mañana era penetrante, haciendo que su aliento pareciera un vapor fino. Dentro de la casa, las sillas habían sido reordenadas según la posición del día del incidente. La gran mesa de madera fue colocada en el centro de la habitación, y en la pared oeste todavía se veía una débil mancha oscura que no había desaparecido a pesar de la limpieza. Alejandro Torres fue traído de la prisión bajo una fuerte custodia. Parecía más delgado, vestido con ropa sencilla de color gris. Su rostro estaba pálido, sus pasos eran lentos. Mantuvo la cabeza gacha en silencio mientras cruzaba el patio de la casa donde había crecido con su hermana. Todos los que lo vieron guardaron silencio. No hubo gritos, no hubo insultos, solo un largo silencio que envolvió el aire. Antes de comenzar la reconstrucción, el capitán Vargas se acercó a él y le dijo con voz tranquila que siguiera cada instrucción. Sin prisa, Alejandro asintió lentamente. Sus ojos miraron al suelo y luego se detuvieron por un momento en la pared donde Sofía había caído. Por un instante, pareció que se le escapaban las lágrimas. La reconstrucción comenzó con la lectura de la cronología. Morales se paró en el centro de la habitación, sosteniendo sus notas, y leyó con voz monótona la hora y los eventos desde el inicio del aniversario hasta el momento de la tragedia. Los oficiales tomaron notas mientras se le pedía a Alejandro que se parara en la posición en la que estaba sentado ese día. Una oficial interpretó el papel de Sofía, de pie frente a él. Cada paso se realizó lenta y cuidadosamente. Cuando llegaron a la parte de la discusión, el capitán Vargas le pidió a Alejandro que describiera lo que pasaba por su mente en ese momento. Alejandro respondió con voz temblorosa que se sentía avergonzado frente a su familia porque su hermana hablaba en voz alta y lo acusaba de ser egoísta. Quería explicarle con calma, pero las palabras no le salían. Solo escuchaba los latidos de su propio corazón, cada vez más rápidos, y de repente, su mano se levantó sin que pudiera pensar. Luego representó el movimiento de su mano lentamente, con media duda, abofeteando el aire frente al rostro del oficial que reemplazaba a Sofía. El movimiento no fue fuerte, pero fue suficiente para mostrar la dirección y la altura del golpe. Después de eso, Alejandro se detuvo. Su respiración era pesada. Bajó la cabeza profundamente, incapaz de continuar. La habitación quedó en silencio. Solo se escucharon los pasos de Morales moviéndose para tomar fotos y medir la distancia entre la posición de Alejandro y la pared donde cayó Sofía. El capitán Vargas pidió a todos los oficiales que se detuvieran por un momento. Miró a Alejandro y luego preguntó en un tono suave si en ese momento se dio cuenta de que la bofetada podría herir a su hermana. Alejandro respondió en voz baja que no. Solo quería que Sofía dejara de gritar. No sabía que la pared detrás de ella estaba tan cerca. La frase fue dicha en un susurro apenas audible. La reconstrucción continuó hasta la etapa final.
El médico forense marcó el punto en el suelo donde cayó Sofía. La cámara tomó fotos desde varios ángulos. Todas las mediciones coincidieron con el informe forense anterior. La marca del impacto en la pared estaba exactamente a la altura de la cabeza de Sofía. La conclusión preliminar se comunicó en el lugar: la muerte ocurrió debido a un traumatismo craneal por la caída después de la bofetada. Cuando todo terminó, el capitán Vargas cerró sus notas y dijo con voz grave que esta reconstrucción no era para herir a nadie, sino para buscar la verdad. Alejandro permaneció en silencio, con los ojos húmedos. Miró la mesa donde Sofía había estado de pie y luego caminó lentamente hacia el altar familiar. Se detuvo frente al retrato de sus padres. Con manos temblorosas, enderezó el marco que estaba torcido y luego bajó la cabeza durante un largo rato. Tío Ramiro, que estaba presente como testigo, observaba desde lejos, con los ojos llenos de lágrimas. Sabía que ese hombre no era un criminal, solo un ser humano derrotado por la ira y el destino. Doña Elena, que estaba de pie fuera de la puerta, se cubrió la boca con su chal, incapaz de contener el llanto. Una vez finalizado todo el proceso, sacaron a Alejandro de la casa. Se detuvo en el umbral, mirando la habitación por última vez. Susurró en voz baja que esta casa había sido una vez el lugar más pacífico del mundo, y ahora temía volver a mirarla. El capitán Vargas caminaba detrás de él, con la cabeza agacha en silencio. No había palabras que pudieran decirse. Cuando el coche de la policía se alejó lentamente del patio, los vecinos que observaban desde la distancia se quedaron en silencio. El viento soplaba, trayendo el aroma de los jazmines que comenzaban a florecer en el jardín trasero. El cielo seguía gris, pero entre las nubes, un rayo de luz se abría paso. El capitán Vargas miró hacia esa luz y pensó que quizás Dios todavía abría un pequeño espacio para el perdón para aquellos que realmente se arrepentían de sus errores. Esa tarde, el informe de la reconstrucción fue firmado por todas las partes. Morales cerró su carpeta con el rostro cansado. Dijo en voz baja que este caso podría ser una lección para muchas familias, que la disputa más pequeña puede convertirse en una gran pérdida si no se cuidan las palabras. El capitán Vargas solo asintió y luego miró por la ventana de la oficina. El sol del atardecer se filtraba entre las hojas, creando un tono dorado en el aire, como si quisiera borrar un poco del largo dolor que había estado suspendido desde ese día. Los primeros días en la cárcel de Armenia transcurrieron lentamente para Alejandro Torres. La pequeña celda con paredes grises le resultaba extraña. No había canto de gallos, no había brisa de los cafetales, solo el sonido de los pasos de los guardias y el chirrido de las puertas de hierro al abrirse cada mañana. Alejandro se sentaba en un rincón de su celda con la cabeza agacha. En sus manos sostenía un pequeño rosario que había sido de su padre, el mismo que lo había acompañado en sus oraciones desde joven. Cada mañana, cuando la luz del sol se filtraba por los barrotes, Alejandro se despertaba y observaba el reflejo de la luz en el suelo. Consideraba esa luz como un saludo del mundo exterior, del pueblo que una vez cuidó con amor. En medio del silencio, a menudo escuchaba a otros reclusos hablar en voz alta, pero rara vez respondía. Prefería sentarse en silencio, repitiendo la misma oración cada día, pidiendo perdón para sí mismo y para el alma de su hermana. Un joven guardia llamado Cabo Ramírez a menudo lo observaba desde lejos. Alejandro nunca causaba problemas. Ayudaba a limpiar los pasillos de la prisión, barría el suelo y a veces regaba las flores del patio interior. Cada vez que trabajaba, lo hacía con una calma que parecía una forma de penitencia por algo invisible. Ramírez a menudo les decía a sus colegas que Alejandro era un recluso diferente. No miraba con ira, no hablaba en voz alta y nunca pedía nada. Una tarde, Ramírez se atrevió a hablar con él. Le preguntó con cautela si se arrepentía de lo que había sucedido. Alejandro sonrió levemente, con la mirada perdida en la distancia. Dijo que el arrepentimiento se había convertido en su pan de cada día. No solo se arrepentía de haber perdido a su hermana, sino también de haber destruido la confianza de su padre y su madre, quienes siempre le habían pedido que cuidara de la familia. Dijo que cada noche antes de dormir, el rostro de Sofía aparecía en sus sueños, sonriendo antes de desaparecer.
A veces se despertaba con lágrimas, sin saber si todavía estaba en el mundo real o atrapado en un arrepentimiento sin fin. Las noches en la prisión eran largas. Alejandro a menudo se sentaba en el suelo, mirando el techo, escuchando el canto de los grillos desde fuera de los muros. Cerraba los ojos e imaginaba la vieja casa en Villa Esmeralda, los jazmines que crecían en el patio y la voz de su madre llamándolo desde la cocina. Todos esos recuerdos iban y venían como una película interminable. En silencio, se dio cuenta de que el castigo más duro no eran los muros que lo encerraban, sino una mente que repetía una y otra vez el mismo error. Unas semanas después, las autoridades permitieron visitas familiares. Tío Ramiro vino con su hijo, trayendo ropa y algunos plátanos asados, los favoritos de Alejandro. Al ver el rostro del anciano, Alejandro se levantó rápidamente. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Tío Ramiro le tomó las manos con fuerza. Dijo con voz temblorosa que todos en el pueblo rezaban para que fuera fuerte, que nadie lo odiaba. Solo esperaban que siguiera rezando y se arrepintiera sinceramente de sus acciones. Alejandro asintió, incapaz de hablar. Solo dijo que quería que Sofía supiera que siempre la había amado, aunque ya fuera demasiado tarde. Tío Ramiro lo miró durante un largo rato, luego le dio una palmada en el hombro y susurró que Dios siempre da una oportunidad para cambiar, incluso a aquellos que han caído en el peor de los pecados. Después de eso, se separaron en silencio. Los días siguientes, Alejandro comenzó a escribir con asiduidad. En un rincón de su celda, garabateaba en hojas de papel de informes viejos con una letra pequeña. Escribía oraciones, poemas cortos y notas sobre su vida. Uno de los escritos que encontró Ramírez decía: el hombre puede soportar el hambre, puede soportar la fatiga, pero no puede soportar la culpa. Porque la culpa es un espejo que siempre refleja nuestro rostro en los momentos más oscuros. Varias veces, Ramírez leyó ese escrito a sus compañeros de guardia. Se quedaron en silencio, sin poder creer que palabras tan hermosas provinieran de un prisionero. Comenzaron a tratar a Alejandro con respeto, no por su rango, sino por la serenidad que emanaba de él. Una noche, cayó una fuerte lluvia. Un relámpago iluminó el pasillo de la prisión con una luz blanca. Alejandro se despertó y se arrodilló en el suelo. Miró hacia la pequeña ventana y rezó durante mucho tiempo. Pidió que el alma de su hermana fuera recibida en paz y que a él se le diera la oportunidad de redimir sus pecados con buenas acciones, por pequeñas que fueran. Después de rezar, se sentó en silencio, sosteniendo su rosario. En ese silencio, por primera vez desde que ocurrió la tragedia, su rostro pareció un poco más tranquilo. Los días siguieron pasando. Alejandro ya no contaba el tiempo. Trabajaba, rezaba y escribía. Cada vez que veía el sol de la tarde filtrarse por los barrotes, sonreía levemente y daba gracias por tener todavía la oportunidad de mejorar. Sabía que afuera, los jazmines en el patio de su casa probablemente todavía crecían, y cada pétalo llevaba la esperanza de que algún día, aunque fuera tarde, regresaría a su pueblo, no como un culpable, sino como alguien que había aprendido a perdonarse a sí mismo. Esa noche, antes de dormir, Alejandro se acostó mirando el techo. Se susurró a sí mismo que el hombre no puede elegir su pasado, pero sí puede elegir cómo redimirlo. Cerró los ojos y en su sueño, Sofía sonreía bajo un árbol de guayaba, saludándolo con la mano, como si lo perdonara. La mañana en Armenia estaba envuelta en una densa niebla que cubría todo el patio de la estación de policía. El capitán Diego Vargas llegó más temprano de lo habitual. En sus manos llevaba una gran carpeta con los documentos de la investigación del caso de Villa Esmeralda, que estaba casi terminada. Se sentó en su escritorio, mirando la carpeta marrón durante un largo rato antes de abrirla. Dentro había fotos de la casa de la familia Torres, bocetos de la habitación, informes forenses y la confesión de Alejandro Torres, escrita con una letra pulcra. Todas las pruebas y testimonios estaban completos. Sin embargo, en el corazón de Vargas todavía quedaba algo que no podía escribir como conclusión. Morales llegó con 2 tazas de tinto. Su rostro parecía cansado después de pasar toda la noche transcribiendo los resultados de la reconstrucción en el informe oficial.
Dejó el café en la mesa y se sentó frente a Vargas. Preguntó en voz baja si el informe final se entregaría pronto a la fiscalía. Vargas asintió, pero sus ojos permanecieron fijos en la hoja en blanco frente a él. Dijo que el informe legal podría terminarse hoy, pero que el informe del corazón quizás nunca se terminaría. Comenzó a escribir lentamente. La primera línea resumía el caso, una disputa familiar, una bofetada que llevó a la pérdida de 2 vidas. Pero después de unas pocas frases, su mano se detuvo. Dejó el bolígrafo y miró por la ventana. La niebla todavía cubría parte de los tejados de las casas. Vargas recordó el rostro de Alejandro durante la reconstrucción, su mirada vacía y llena de arrepentimiento. También recordó los jazmines en el patio de esa casa, creciendo entre las rocas con un aroma suave que nunca se desvanecía. Morales observaba a su superior en silencio. Sabía que Vargas no solo estaba escribiendo un informe, sino que también estaba plasmando sentimientos que no podrían expresarse en un tribunal. Vargas dijo en voz baja que durante años había manejado muchos casos de asesinato, pero que esta era la primera vez que sentía que todos los involucrados eran víctimas. Alejandro, víctima de una responsabilidad demasiado pesada. Sofía, víctima de la ira y una larga distancia. Y su familia, víctima de un silencio que se dejó crecer hasta convertirse en un muro entre el amor. Continuó escribiendo. Su escritura ya no era rígida como un informe típico, sino que fluía como una reflexión. Escribió que la tragedia de Villa Esmeralda se convirtió en un espejo de la fragilidad humana. A veces, los que más aman son los que más hieren porque no saben cómo contener la ira. Escribió que la ley puede resolver un caso, pero solo el corazón puede curar la herida. Morales guardó silencio durante un largo rato. Luego preguntó, ¿alguna vez ha experimentado algo similar, capitán? ¿Una pérdida por una discusión no resuelta? Vargas sonrió con amargura. Dijo que una vez tuvo un hermano menor y que tuvieron una pelea terrible hace años por la herencia de la casa de sus padres. Desde entonces, no se habían vuelto a ver. Esa frase dejó la habitación en silencio. Después de un momento, Vargas cerró el expediente y dijo que quizás Dios le había dado este caso para que aprendiera a perdonarse a sí mismo. Miró la foto de la familia Torres en el expediente y luego dijo en voz baja que quería ir a ese pueblo una vez más antes de entregar el informe. Esa tarde, él y Morales partieron hacia Villa Esmeralda. El camino todavía estaba húmedo después de la lluvia del mediodía. Al llegar a la vieja casa, el sol ya se inclinaba hacia el oeste. El aroma a jazmín flotaba en el patio. En la puerta, tío Ramiro los recibió con una sonrisa débil. Los invitó a entrar y les sirvió tinto caliente. Vargas se sentó en el corredor, mirando la pared donde ocurrió la tragedia. Ahora la mancha oscura había desaparecido, reemplazada por una nueva capa de pintura blanca. En el altar, los retratos de don Mateo y Sofía estaban uno al lado del otro. Debajo, una veladora todavía ardía. El ambiente de la casa se sentía en paz, aunque su silencio guardaba 1000 historias. Tío Ramiro contó que cada tarde venía a limpiar el patio y a encender una veladora. Creía que las almas de ambos ya estaban en paz. Dijo que antes de morir, don Mateo había dicho que esta casa debía seguir siendo un lugar de oración, no un lugar de rencor. Esa frase hizo que Vargas bajara la cabeza durante un largo rato. Cuando cayó el atardecer, Vargas caminó hacia el jardín trasero. Allí, los jazmines crecían abundantemente. Arrancó una pequeña ramita y la sostuvo en su mano. Dijo para sí mismo que de todas las pruebas que había recogido, esta flor era la más honesta. La flor no guardaba mentiras, solo un aroma suave que recordaba a los humanos que toda vida, por corta que fuera, una vez ofreció belleza. Morales se paró a su lado, mirando el cielo que lentamente se teñía de naranja. Dijo que quizás la verdadera justicia no se trata de quién tiene la culpa y quién tiene la razón, sino de cómo los humanos aprenden de sus errores. Vargas asintió y luego caminó lentamente hacia el coche. Antes de irse, miró la casa una vez más y susurró en su corazón que esperaba que esa familia encontrara la paz. Esa noche en la oficina, Vargas escribió el último párrafo de su informe.
Escribió que el caso de Villa Esmeralda se declaraba oficialmente cerrado, pero que su mensaje moral viviría más tiempo que todos los registros legales. Escribió que cada familia debe aprender a contener las palabras antes de que se conviertan en heridas, a inclinar el corazón antes de que se levante la mano, y a escuchar antes de arrepentirse. Cuando terminó de escribir, la niebla de afuera había desaparecido. La luna apareció en el cielo, reflejando su luz blanca en la ventana. Vargas miró la última página, ahora pulcramente escrita, y cerró la carpeta lentamente. Sabía que su deber como policía había terminado, pero que su deber como ser humano acababa de comenzar, asegurarse de que cada herida no se convierta en una herencia para la próxima generación. Esa mañana, la luz del sol se filtraba por los barrotes de hierro y danzaba en el frío suelo de cemento. Alejandro Torres estaba sentado con las piernas cruzadas en un rincón de su celda, frente a una pequeña mesa hecha de tablas viejas. Sobre ella, una hoja de papel en blanco y un bolígrafo que el guardia Ramírez le había dado unos días antes. Hoy, Alejandro había decidido escribir una carta, algo que había pospuesto durante meses porque no estaba listo para enfrentar sus propios sentimientos. Respiró hondo antes de empezar a escribir. Su mano temblaba ligeramente, pero las letras fluían lentamente. En la carta, se dirigía a su familia en Villa Esmeralda, especialmente a tío Ramiro, quien había sido una figura paterna para él. La primera frase era simple, que estaba bien de salud y agradecido por tener todavía la fuerza para vivir sus días en ese lugar. Contó que la vida tras las rejas le había enseñado muchas cosas. Escribió que allí el tiempo pasaba lentamente, haciendo que uno aprendiera a mirar dentro de sí mismo. Aprendió que el silencio puede ser una oración, que las lágrimas pueden ser un camino hacia la aceptación y que el arrepentimiento no es para lamentarse continuamente, sino para entenderlo y no repetirlo. En otra parte, Alejandro describió su trabajo en la prisión. Ayudaba a limpiar el patio, a plantar flores y a hacer pequeñas estanterías de madera para la biblioteca de la prisión. Dijo que cuando sus manos volvían a tocar la madera, sentía como si estuviera reparando los pedazos rotos de su vida. Escribió que cada vez que tocaba la madera, imaginaba que estaba arreglando su vieja casa, la casa donde él y Sofía jugaban de niños. Dejó de escribir por un momento cuando ese recuerdo apareció. En su mente, una pequeña Sofía corría por el patio con una muñeca de trapo, riendo mientras él fingía perseguirla. Sonrió levemente, pero las lágrimas comenzaron a caer lentamente sobre sus mejillas. Con mano temblorosa, escribió que no quería que Sofía fuera recordada como una víctima, sino como una pequeña luz que le hizo entender el significado de la paciencia y el amor incondicional. Escribió que cada oración que rezaba siempre incluía el nombre de Sofía, no por culpa, sino como una forma de amor eterno. Después de varias páginas, Alejandro escribió un mensaje para todos los habitantes del pueblo. Les pidió que cuidaran la casa de la familia Torres para que siguiera siendo un lugar de oración, no un lugar de miedo. Aconsejó que a los niños del pueblo se les enseñara a hablar con amabilidad, porque las palabras pueden ser más afiladas que un cuchillo y más pesadas que una piedra. Escribió que él no era un buen ejemplo, pero esperaba que su error pudiera ser una lección para otros. Al final de la carta, escribió una larga frase con letras más grandes, que a un hombre no se le mide por su pasado, sino por la forma en que se levanta después de caer. Escribió que si Dios le daba una larga vida, quería volver al pueblo, plantar jazmines en el patio de la casa y cada mañana barrer las hojas secas como antes. Quería vivir una vida sencilla, sin ira, sin rencor, solo con oración y serenidad. Cuando terminó, dobló la carta con cuidado y se la entregó a Ramírez para que la enviara. El joven guardia la recibió con los ojos llorosos. Dijo en voz baja que mucha gente esperaba esta carta. Alejandro solo sonrió débilmente y dijo que quizás esta carta no era solo para su familia, sino también para él mismo, para no olvidar como ser humano. Esa noche, cuando todo estaba en calma, Alejandro volvió a su cama. Se sintió aliviado, como si acabara de quitarse un gran peso de encima. Miró el techo y susurró que quizás Sofía ahora sabía lo que había en su corazón. No pedía perdón a los hombres, solo esperaba que Dios viera su corazón verdaderamente arrepentido.
En Villa Esmeralda, 2 días después, tío Ramiro recibió la carta del cartero. La leyó lentamente bajo el árbol de guayaba detrás de la casa. Sus lágrimas cayeron en la tercera página. Llamó a algunos vecinos y leyó la carta en el corredor de la vieja casa de la familia Torres. El ambiente se volvió silencioso. Todos los que escuchaban bajaron la cabeza. Algunos derramaron lágrimas. Cuando terminó, tío Ramiro se levantó y dijo que esta carta debía guardarse en la casa familiar como un recordatorio de que la ira, por pequeña que sea, puede romper los lazos de sangre. También dijo que la escritura de Alejandro demostraba que las personas pueden cambiar si se les da tiempo y sinceridad. Varios vecinos luego limpiaron el patio de la casa, replantaron jazmines alrededor de la cerca y encendieron veladoras en el altar. El aroma de los jazmines se esparció suavemente en el tranquilo aire de la tarde. Desde ese día, cada vez que alguien pasaba frente a la vieja casa, ya no la llamaban el lugar de la tragedia, sino la casa de oración. En una pared exterior de la casa, tío Ramiro escribió con pintura blanca una simple frase: aquí una vez creció el afecto, cayeron lágrimas y nació el perdón. Mientras tanto, detrás de los muros de la prisión, Alejandro estaba de pie junto a su pequeña ventana, mirando el cielo del atardecer. Sonrió suavemente, sin saber que su carta había traído paz a muchas personas. Rezó para que algún día, cuando llegara el momento, pudiera volver a mirar los jazmines en el patio de su propia casa. En su corazón, prometió que no habría más ira, solo un amor silencioso en la oración. El cielo matutino en Armenia parecía brillante después de una semana de lluvia incesante. El capitán Diego Vargas cerró una carpeta que contenía el antiguo archivo del caso de Villa Esmeralda y se quedó de pie durante un largo rato frente a la ventana. En su corazón surgió un deseo que había guardado durante mucho tiempo, el deseo de volver a ese pueblo, no como investigador, sino como un ser humano que quería ver cómo la vida continuaba después de la tormenta. Invitó a Morales a que lo acompañara. El viaje duró 2 horas, a través de una carretera ascendente rodeada de cafetales y árboles de café. Su coche avanzaba lentamente, recorriendo un pequeño camino sinuoso con una fina niebla suspendida entre las colinas. Morales abrió la ventana, dejando que el aire de la montaña entrara, trayendo el aroma a tierra húmeda y hojas. Dijo en voz baja que este lugar parecía no olvidar nunca, que simplemente curaba sus heridas a su manera. Cuando llegaron a la entrada de Villa Esmeralda, lo primero que vieron fue la vieja casa de la familia Torres. Ahora la casa parecía limpia y pacífica. La pintura de las paredes era nueva, el patio delantero estaba lleno de jazmines y rosas blancas. Varios niños pequeños jugaban cerca de la cerca, riendo alegremente sin miedo. Frente a la casa, había un letrero de madera que decía: Casa de Oración de la familia Torres. Las letras estaban hechas con una simple pintura blanca, pero bajo la luz del sol brillaban como un símbolo de nueva esperanza. Tío Ramiro salió de la casa con paso lento. Su cabello ahora era completamente blanco, pero su sonrisa seguía siendo cálida. Recibió a Vargas y Morales con un abrazo, como si diera la bienvenida a viejos hermanos. Se sentaron en el corredor que daba al jardín trasero. Allí, el aire olía a jazmín, suave y relajante. Vargas miró a su alrededor. Era difícil creer que en este lugar había ocurrido una vez una tragedia que conmovió el corazón de muchas personas. Tío Ramiro contó que desde que se leyó la carta de Alejandro, los aldeanos a menudo venían a esta casa a rezar juntos. Ya no había miedo ni chismes que dividieran. Cada viernes por la noche, encendían veladoras, leían oraciones y plantaban nuevas flores alrededor del patio. Incluso los niños ahora conocían la historia de Alejandro, no como una historia de crimen, sino como una lección sobre la paciencia y la importancia de cuidar el corazón. Morales observó las paredes de la casa. En una esquina, estaba enmarcada la carta original escrita por Alejandro, colgada cerca de una vieja foto de la familia Torres. Su letra era pulcra pero parecía temblorosa, como si alguien hubiera escrito conteniendo las lágrimas. Morales leyó en voz baja algunas líneas debajo del cristal. La frase que decía: el hombre puede caer por la ira, pero puede volver a levantarse por el amor.
El ambiente se volvió silencioso. Vargas miró la carta durante un largo rato y luego dijo que quizás una carta como esta era más poderosa que 1000 leyes escritas, porque hablaba directamente al corazón de las personas. Tío Ramiro asintió y dijo que a veces Dios no envía milagros a través de maravillas, sino a través del arrepentimiento que transforma el corazón de alguien. Caminaron hacia el patio trasero, donde los jazmines crecían exuberantes. Vargas se arrodilló y tocó la tierra suave bajo un árbol de guayaba. Sintió como si estuviera tocando los recuerdos del pasado, pero esta vez sin dolor. Cerca de allí, había una pequeña piedra con los nombres de Sofía y Alejandro grabados uno al lado del otro, como una señal de que entre ellos ahora solo había paz. Varios vecinos llegaron trayendo tinto caliente y arepas. Se sentaron juntos bajo un árbol de mango, conversando ligeramente. Una mujer de mediana edad contó que a los niños del pueblo a menudo se les leía la carta de Alejandro en la escuela. Los maestros usaban esa historia para enseñar el significado de la paciencia y el perdón. Vargas sonrió al escuchar eso. Dijo que quizás este era el mejor final para una tragedia, cuando la herida se convierte en lección y las lágrimas en oración. Antes de irse, Vargas y Morales se pararon frente a la casa. Tío Ramiro les agradeció por haber venido de nuevo, no para investigar, sino para recordar y rezar. Dijo que mientras la gente siguiera viniendo con un corazón limpio, esta casa seguiría siendo cálida. Vargas miró el letrero que decía, Casa de Oración de la Familia Torres. Una vez más, en su corazón, sintió calma. El viaje de regreso a la ciudad transcurrió en silencio. Fuera de la ventanilla del coche, el cielo era de color naranja y los pájaros volaban de regreso a sus nidos. Vargas cerró los ojos por un momento y le dijo a Morales que quizás el deber de un policía no es solo hacer cumplir la ley, sino también asegurarse de que la humanidad no pierda su compasión. Morales asintió, con la mirada perdida en las colinas, como si guardara algo en sus pensamientos. Esa noche en casa, Vargas abrió su pequeña libreta. Escribió sobre el viaje de ese día con frases sencillas, que la verdadera justicia no siempre toma la forma de un castigo, sino también de una oportunidad para mejorar. Escribió que en Villa Esmeralda, aprendió que las heridas pueden sanar si las personas están dispuestas a mirarlas con ojos diferentes. Cerró el libro y luego miró por la ventana. En el cielo, la luna llena colgaba. Su luz suave se reflejaba en la superficie de la tierra. Vargas susurró en su corazón que toda historia, por oscura que sea, siempre tiene espacio para la luz. Sabía que detrás de esas colinas, los jazmines en el patio de la vieja casa todavía florecían, esparciendo su fragancia por todo el pueblo, llevando un simple mensaje, que el amor sincero nunca muere de verdad, solo se transforma en una oración silenciosa en la noche. La temporada de lluvias comenzaba a amainar en la región. Esa mañana, la luz del sol se filtraba entre las nubes y caía sobre el patio de la prisión, donde varios reclusos limpiaban la maleza. Alejandro Torres estaba sentado en un viejo banco de madera, observándolos. Su rostro estaba más sereno en comparación con los meses anteriores. Su cabello comenzaba a encanecer en las sienes, pero sus ojos irradiaban una paz que nadie a su alrededor poseía. Un oficial se acercó con una carta y lo llamó por su nombre. Alejandro se levantó lentamente y recibió un sobre marrón con ambas manos. En una esquina del sobre había un sello oficial de la fiscalía. Lo abrió lentamente y leyó su contenido. Unos segundos después, sus manos comenzaron a temblar, sus labios se estremecieron conteniendo la emoción. La carta era una notificación de que había recibido una reducción de su condena por buen comportamiento y participación activa en actividades sociales dentro de la prisión. Solo le quedaban unos meses más antes de ser liberado. Ramírez, que observaba desde lejos, se acercó y le dio una palmada en el hombro. Sonrió ampliamente y dijo que las buenas noticias finalmente habían llegado. Alejandro bajó la cabeza durante un largo rato y luego susurró que quizás Dios lo había perdonado poco a poco. No gritó de alegría, solo sonrió levemente. Sus ojos estaban húmedos por lágrimas contenidas durante mucho tiempo. Los días siguientes, Alejandro ayudó a los oficiales con más diligencia.
Enseñó a los reclusos más jóvenes a hacer estanterías con madera reciclada, les enseñó a escribir cartas a sus familias y les recordó que cada error puede ser el maestro más honesto. Los oficiales comenzaron a llamarlo Don Alejandro, ya no prisionero. Nunca se negaba si le pedían que aconsejara a los recién llegados que habían perdido el rumbo. Su voz era suave y sus palabras siempre eran reconfortantes. Una tarde, el director de la prisión fue a verlo. El hombre le dijo que si Alejandro continuaba con ese comportamiento, sería considerado para un programa de rehabilitación fuera de los muros de la prisión. Alejandro se quedó en silencio por un momento y luego respondió en voz baja que para él la libertad ya no se trataba de salir, sino de hacer las paces consigo mismo. El director asintió, conmovido por su respuesta. Esa noche, Alejandro escribió en el pequeño cuaderno que siempre guardaba bajo su almohada. Escribió que la vida es un viaje hacia el perdón, no solo de Dios, sino también de uno mismo. Escribió que el hombre puede caer por la ira, pero solo puede levantarse por el amor. Escribió que si alguna vez regresaba a Villa Esmeralda, lo primero que quería hacer era besar la tierra frente a su casa y plantar un nuevo árbol de jazmín para Sofía. Unos días después, recibió la visita de tío Ramiro. El anciano llegó con paso lento, llevando un pequeño paquete con galletas y un manojo de jazmines frescos. Se sentaron uno frente al otro en la sencilla sala de visitas. Tío Ramiro lo miró durante un largo rato y luego dijo que todos en el pueblo lo habían perdonado, e incluso rezaban para que volviera pronto. Alejandro bajó la cabeza, las lágrimas cayeron sobre el dorso de su mano. Dijo que no merecía tanta onda. Pero tío Ramiro le dio una palmada en el hombro y dijo que todos merecen una segunda oportunidad. Después de esa visita, Alejandro se sintió aún más motivado. Cada mañana rezaba frente a la pequeña ventana, agradeciendo por el aliento que todavía se le concedía. Comenzó a escribir nuevas cartas, no para su familia, sino para sí mismo. En esas cartas, escribía las cosas que quería hacer después de ser liberado, como limpiar las tumbas de sus padres, reparar la vieja casa y enseñar a los niños del pueblo a hacer artesanías con madera. Quería llenar el resto de su vida con cosas simples pero significativas. La noche antes del día de su liberación, Alejandro no durmió. Se sentó mirando el techo, sosteniendo el viejo rosario de su padre. Rezó durante mucho tiempo, pidiendo que cuando sus pies dieran el primer paso afuera, su corazón permaneciera humilde y puro. No quería mirar atrás con tristeza, sino avanzar con oración. Sabía que el camino de regreso a Villa Esmeralda no era solo un viaje físico, sino un largo viaje interior hacia la paz. Al amanecer, la luz del sol se coló suavemente en la celda. Alejandro se puso de pie, cerró los ojos y respiró hondo. Sintió como si el mundo exterior lo estuviera esperando. Susurró en voz baja que la vida no se puede repetir, pero siempre se puede reparar. Y en cada error, siempre hay una pequeña luz que guía al hombre de regreso a casa. El amanecer se abría paso lentamente en el horizonte oriental. Una fina niebla todavía cubría el camino de Villa Esmeralda cuando un pequeño coche oficial se detuvo al borde de un cafetal. Desde su interior, Alejandro Torres salió con paso lento. En su mano solo llevaba una pequeña bolsa con ropa y un cuaderno gastado. El aire de la mañana era fresco y el olor a tierra húmeda se mezclaba con la fragancia de los jazmines que soplaba el viento. Miró hacia adelante, hacia el pequeño sendero que conducía a la vieja casa de su familia. El camino parecía el mismo de siempre, pero su corazón era diferente. A lo largo del camino, algunos vecinos que lo reconocieron lo saludaron con cálidas sonrisas. No hubo miradas de reojo, solo la paz que irradiaban los rostros que una vez lloraron por la pérdida. Sabían que el hombre que ahora caminaba ante ellos ya no era el Alejandro encadenado por la ira, sino un ser humano que había aprendido de sus heridas. Cuando llegó frente a la vieja casa, Alejandro se detuvo durante un largo rato. La pintura de las paredes había sido renovada. El patio estaba lleno de jazmines blancos y guayabos rojos cargados de fruta. Debajo de un árbol de mango, varios niños pequeños jugaban, riendo libremente. Tío Ramiro salió de la casa, su rostro envejecido, pero sus ojos aún brillaban con ternura. Se acercó y, sin decir una palabra,
abrazó a Alejandro con fuerza. Fue un abrazo largo y cálido, como si dos almas separadas durante mucho tiempo finalmente hubieran encontrado el camino a casa. Se sentaron en el corredor, bebiendo tinto caliente mientras hablaban en voz baja. Alejandro contó que en la cárcel había aprendido muchas cosas, no sobre la dureza de la vida, sino sobre la ternura del corazón humano. Esa tarde, Alejandro caminó hacia el jardín trasero. Allí, bajo un frondoso árbol de guayaba, había dos pequeñas lápidas una al lado de la otra. Una para sus padres, otra para su hermana, Sofía. Se arrodilló frente a la tumba, bajó la cabeza profundamente y luego besó la tierra. Sus labios temblaron mientras una oración salía de su boca. Pidió perdón a Dios y rogó que el alma de su hermana descansara en paz al lado del Creador. Sus lágrimas cayeron una a una, humedeciendo la tierra suave debajo de él. Luego encendió una veladora y esparció pétalos de jazmín sobre la tumba. En su corazón, le habló a Sofía, diciéndole que había regresado no para borrar el pasado, sino para cuidar lo que quedaba. Prometió que nunca más dejaría que la ira gobernara su vida. El sol comenzó a ponerse detrás de las colinas, el cielo se tiñó de naranja y la sombra de Alejandro se alargó sobre la tierra. Se levantó, miró hacia la vieja casa y luego al cielo. En su corazón, susurró que un hombre puede perderse en un solo paso, pero siempre tiene un camino de regreso si está dispuesto a caminar con el corazón. Esa noche, los vecinos del pueblo se reunieron en el corredor de la casa. Trajeron comida sencilla, sancocho, arepas y aguapanela. El ambiente era cálido y tranquilo. Le pidieron a Alejandro que hablara. Se puso de pie con las manos temblorosas. Su voz era baja pero clara. Dijo que ningún hombre nace para ser malo, que todos pueden cometer errores, pero que Dios siempre da la oportunidad de enmendarse. Recordó que las palabras dichas con ira pueden convertirse en un cuchillo que hiere a los que amamos. Pidió a todos los presentes que siempre eligieran el silencio cuando el corazón comenzara a calentarse, porque a veces el silencio es la forma más grande de amor. Todos lo escucharon en silencio. Algunos ojos derramaron lágrimas, no de tristeza, sino conmovidos por la sinceridad que emanaba del corazón de un hombre que había caído tan bajo como era posible y ahora se levantaba de nuevo con humildad. Unos días después, Alejandro comenzó a trabajar, montando un pequeño taller de ebanistería al lado de la casa. Los niños del pueblo a menudo venían a aprender a hacer estanterías y juguetes sencillos. Cada vez que reían, él sonreía. El sonido del cincel, que una vez fue un sonido de soledad, ahora se había convertido en la melodía de una nueva vida. Cada pieza de madera que moldeaba parecía ser una pequeña redención por el gran error del pasado. El tiempo pasó, y Villa Esmeralda volvió a ser un pueblo pacífico. La vieja casa de la familia Torres ahora era conocida como la Casa de los Jazmines, un lugar donde la gente venía a rezar y a encontrar tranquilidad. En la pared de la casa colgaba una foto de un joven Alejandro y Sofía, sonriendo en un pasado todavía puro. Debajo, una simple frase: el hombre puede caer por la ira, pero se levanta por el amor. En la última noche de esta historia, Alejandro se sentó en el corredor de la casa, mirando las estrellas, y escribió la última frase en su cuaderno. Escribió que la vida no se trata de cuánto tiempo caminamos por el mundo, sino de cuán profundamente entendemos el significado del perdón. Escribió que cada herida curada con amor se convierte en una luz para los demás. Cerró el libro y luego